La revista Nauka y Religija, Ciencia y Religión. Una parábola cultural desde el ateísmo militante hasta el pluralismo religioso. La historia de la revista soviética y posteriormente rusa, Nauka y Religija, representa uno de los ejemplos más elocuentes y paradójicos de las transformaciones culturales e ideológicas que atravesaron la Unión Soviética y la Rusia postsoviética durante la segunda mitad del siglo XX y más allá. Fundada en septiembre de 1959 por voluntad personal de Nikita Sergeyevich Khrushchev, esta publicación mensual nació como instrumento de propaganda ateísta en un momento particularmente delicado de la historia soviética, cuando el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética aspiraba, según sus propias palabras, a mostrar en televisión al último Pope, es decir, al último sacerdote ortodoxo, como símbolo del definitivo ocaso de la religión en el país del socialismo real. El decreto del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, fechado el 5 de mayo de 1959, definía con precisión los objetivos y funciones del nuevo periódico, que debía configurarse como revista científico-popular ateísta ilustrada bajo la égida de la Sociedad Panunionista, Snani, Conocimiento. El documento establecía que la publicación debería dedicarse a la divulgación de artículos populares, conferencias y consultorías sobre propaganda científica naturalista, a la denuncia y crítica de la ideología religiosa, a la teoría e historia del ateísmo científico, a las cuestiones de generalización de la metodología y práctica de la propaganda científico-ateísta, así como a la reseña e información sobre la literatura científico-ateísta publicada. Era, pues, un instrumento declaradamente militante, concebido para asistir a los lectores comprometidos con la difusión de la visión científico-materialista del mundo, en la lucha por la afirmación de los valores espirituales comunistas y en la propaganda de la educación ateísta. Las secciones iniciales de la revista reflejaban perfectamente este planteamiento ideológico. El mundo espiritual del hombre, práctica, experiencia, problemas, universidad del conferenciante, religión, iglesia, creyente, historia y contemporaneidad, horizontes de la ciencia, y otras más constituían la estructura fundamental de un periódico que, en sus primeras 2 décadas de vida, mantuvo una posición abiertamente crítica y polémica respecto a todas las confesiones religiosas presentes en el territorio soviético. Los materiales publicados, incluso cuando tenían carácter histórico religioso, estaban siempre orientados a la crítica de las instituciones religiosas y de la mentalidad de los creyentes, aunque se declarara que el periódico estaba destinado a un lector de masas, incluidos los propios creyentes, además de los propagandistas del ateísmo. El éxito editorial de la revista fue notable. Ya en 1974 el tiraje alcanzaba los 390.000 ejemplares, testimonio de un interés significativo por parte del público soviético. Este dato asume particular relevancia si se considera que la publicación gozaba de un reconocimiento académico no desdeñable. Como recordaba la redactora Olga Tijonovna Bruslinskaya, para la Comisión Superior de Certificación lo que se publicaba en la revista era considerado una publicación científica, motivo por el cual casi todos los candidatos a los grados de candidato y doctor en ciencias con tesis relacionadas con la religión y el ateísmo publicaban en la revista. El ambiente de trabajo en la época soviética se caracterizaba por una presión ideológica constante. El temor más grande era cometer errores en las citas de Lenin, Marx y Engels, pero también en las citas bíblicas, dado que la revista citaba también las escrituras. Cualquier mínimo error comportaba la pérdida de premios, amonestaciones escritas y severas reprimendas, mientras que un error en las citas de Lenin constituía una verdadera catástrofe. El comité editorial incluía figuras destacadas del mundo académico soviético. Entre ellos Sergei Ivanovich Nikisov, doctor en ciencias filosóficas y profesor titular de la Cátedra de Comunismo Científico para las Facultades Naturalistas de la Universidad Estatal de Moscú, Mikhail Petrovich Novikov,
responsable de la Cátedra de Historia y Teoría del Ateísmo y de la Religión de la Facultad de Filosofía de la misma universidad, y Víctor Ivanovich Garadza, director del Instituto de Ateísmo Científico en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, eminente estudioso de las religiones. Entre los colaboradores más conocidos figuraban especialistas de primer nivel como Mikhail Sachnovich, Iosif Krivelev, Alexander Klibanov y Lev Mitrogin, que a través de análisis científicos de las doctrinas religiosas ofrecían a los lectores una oportunidad de conocer la historia de la Iglesia Ortodoxa rusa, del mundo islámico y del budismo, constituyendo a menudo la única fuente accesible de información sobre estos temas. El giro decisivo en la historia de la revista se verificó en la segunda mitad de los años 80, cuando el viento de la glasnost comenzó a soplar a través de la Unión Soviética. En 1985, la revista se situó a la vanguardia de los cambios en curso, convirtiéndose en una de las primeras publicaciones en proponer la elaboración de una ley sobre la libertad de conciencia, planteando esta problemática incluso antes de que Gorbachov declarara públicamente la necesidad de crear una legislación religiosa en el país. El control ideológico se aflojó progresivamente y las publicaciones se volvieron más neutrales y sustanciales desde el punto de vista de los contenidos, mientras que el aspecto gráfico de la portada se hizo más vivo y atractivo. La revista participó activamente en la elaboración de una nueva concepción de las relaciones entre Estado e Iglesia y en el desarrollo de un diálogo entre creyentes y ateos. En 1987, como observaba el historiador Dmitry Pospelovsky, la publicación se transformó de órgano ferozmente antirreligioso en un espacio abierto tanto a creyentes como a no creyentes, aunque bajo la categoría de creyentes se incluían también los adeptos del ocultismo, de la astrología y de la magia. Esta transformación coincidió con un incremento extraordinario de la popularidad de la revista, que alcanzó un tiraje de casi 1 millón de ejemplares, señal evidente de cómo el público soviético estaba sediento de informaciones más equilibradas y menos dogmáticas sobre la espiritualidad y las cuestiones religiosas. El verdadero punto de inflexión llegó, sin embargo, con el colapso de la Unión Soviética y el advenimiento de la perestroika. La revista abandonó sus posiciones estrictamente ateístas y se abrió a una pluralidad de voces y perspectivas que hasta pocos años antes habrían sido impensables. En diciembre de 1991. Mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba viviendo sus últimos días de existencia. El tono de la publicación había cambiado ya radicalmente. Como lo testimoniaban los saludos de fin de año dirigidos a los lectores por el obispo de la Iglesia Evangélico-Luterana Alemana en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Harald Kalnin, quien apreciaba el hecho de que la revista se hubiera alejado de las posiciones estrictamente ateístas para volverse igualmente interesante para lectores creyentes y no creyentes, pudiendo contribuir al renacimiento de la espiritualidad de los ciudadanos. En 1990, la revista pasó a manos privadas, siendo adquirida por la Sociedad de Responsabilidad Limitada, NIR, y desde ese momento la transformación se volvió aún más radical. La dirección editorial de la revista había conocido a lo largo de las décadas varios cambios. Tras los primeros redactores jefes Pavel Fyodorovich Koloniki, Valery Alexandrovich Mezencev y Anatoly Semyonovich Ivanov, que habían guiado la publicación en su fase estrictamente ateísta, hubo un período entre 1982 y 1985 en que la revista permaneció sin un redactor jefe formalmente designado. Fue entonces Vladimir Fyodorovich Provorov quien asumió la dirección en julio de 1985, precisamente en el momento crucial de la transformación ligada a la glasnost, manteniendo el cargo hasta mayo de 2007, atravesando así el período entero de la perestroika y de la transición postsoviética. Le sucedieron Olga Tijonovna Bruslinskaya hasta julio de 2016 y posteriormente Stanislao Gennadievich Antonenko hasta julio de 2021. Desde los años 90 en adelante, Nauka y Religija se configuró como un periódico dedicado al religiovedenie, estudio de las religiones, y a las ciencias ocultas,
dirigido a un público amplio y generalista. Entre sus colaboradores figuraron personalidades controvertidas y originales como Alexander Asov, Baraskov, en sus primeros años de actividad particularmente fructuosa, Valery Demin, Andrei Nikitin, Evgeny Lazarev, Alexander Belov, conocido como el Bolchevique Selidor, y muchos otros pensadores que se ocupaban de historia, cultura y literatura con enfoques no convencionales. Ocasionalmente apareció incluso el joven Alexander Dugin, destinado a convertirse en una figura de primer plano del pensamiento conservador ruso. Las temáticas tratadas sufrieron una metamorfosis completa respecto a los años soviéticos. La revista comenzó a publicar artículos sobre la Atlántida, sobre los eslavos y el paganismo, sobre los mongoles nestorianos y su presunta conexión con Ermak el Conquistador, sobre la historia antigua de la Rus con particular atención al apóstol Andrés, a Ryurik, Igor y Olga, sobre la caballería europea, sobre las runas y el tarot. Además de los artículos de carácter histórico y cultural, encontraron espacio también obras literarias históricas y fantásticas, todas caracterizadas por un estilo distintivo tanto en la presentación como en la maquetación. Esta transformación no estuvo exenta de críticas. El estudioso Alexander Leonidovich Dorkin notaba que existían en Rusia órganos de prensa ligados al movimiento New Age, citando precisamente la ex-revista ateísta, Nauka y Religija, como ejemplo emblemático de esta evolución. Pospelovsky, en su análisis crítico, observaba que tal amplia interpretación del objeto de la fe terminaba por minar la fe tradicional, sustituyendo el cristianismo con doctrinas caracterizadas por representaciones muy vagas y abstractas de la divinidad, y atribuía a publicaciones como esta una parte de responsabilidad en la difusión masiva del neopaganismo en la Rusia contemporánea. No faltaron controversias también en época soviética. La publicación del relato Mandamiento Apostólico, de Vladimir Tendriakov, cuyo protagonista era un científico que no rechazaba la religión y cuyo sentido general consistía en la afirmación de que no se debía imponer a nadie ni la fe ni la incredulidad, fue ásperamente criticada por Iosif Krivelev en las páginas de Izvestilla. La transición a la propiedad privada comportó también dificultades económicas considerables. La redacción habría deseado mejorar la calidad de la impresión con más ilustraciones a color y papel de mejor calidad, pero la revista continuó sobreviviendo exclusivamente gracias a los ingresos de las suscripciones, sin ser distribuida al por menor. Paralelamente, se verificó una caída en el número de lectores, fenómeno que involucró también a otras revistas culturales prestigiosas como Inostranaja Literatura, Literatura Extranjera, o Novij Mir, Mundo Nuevo, síntoma de un declive más general del interés del público por las publicaciones culturales tradicionales en la era postsoviética. En 1992, según refirió el redactor jefe Vladimir Fyodorovich Provorov, el ascenso de la revista fue bruscamente interrumpido por la crisis financiera y económica, mientras que muchos colaboradores se alejaron de la publicación a causa de sus propias convicciones ateístas, encontrándose incómodos con la nueva línea editorial. Paradójicamente, como el mismo Provorov recordaba, durante los años de la propaganda antirreligiosa sucedía que los lectores le escribieran confesando haberse vuelto creyentes precisamente después de leer la revista, dado que a menudo los artículos publicados, aun siendo críticos hacia la religión, contenían un vasto bagaje de conocimientos positivos sobre ella, constituyendo a veces la única fuente de información religiosa accesible a los ciudadanos soviéticos. Hubo incluso casos en que redactores enviados en misión para escribir artículos de denuncia terminaban publicando en cambio defensas de sacerdotes tratados injustamente por las autoridades eclesiásticas. Hoy la revista continúa siendo publicada por la Sociedad de Responsabilidad Limitada, NIR, y se distribuye en Rusia, en los países de la Comunidad de Estados Independientes, en el extranjero cercano y lejano, con números disponibles también en formato digital. Desde noviembre de 2021 la dirección está a cargo de Sergei Yurievich Kliuchnikov,
último de una larga serie de redactores jefes que han guiado la publicación a través de sus varias transformaciones. En las nuevas condiciones, la revista se empeña en desarrollar el diálogo interconfesional, respondiendo a las demandas espirituales de la sociedad con profundizaciones sobre temáticas eternas como el sentido de la vida y de la muerte, los misterios de la existencia, los enigmas del cosmos. Amplio espacio se dedica a las religiones tradicionalmente presentes en Rusia, en particular la ortodoxia y el islam. Las secciones actuales reflejan este planteamiento ecléctico y comprenden asomarse al nuevo milenio, de la historia de la patria, iconografía ortodoxa, grandes santuarios, comprender el islam, ciencias ocultas, geografía sagrada, y enigmas del universo, testimoniando una orientación que abraza tanto la espiritualidad religiosa tradicional como temáticas de carácter esotérico y cosmológico. El recorrido editorial de la revista, que desde el ateísmo militante de Estado la ha conducido a través de la neutralidad religiosa hacia formas de espiritualidad alternativas y sincretistas, representa de modo paradigmático las transformaciones de la sociedad rusa y la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad tras el largo período de represión religiosa soviética. Esta metamorfosis total, de instrumento de propaganda antirreligiosa a publicación que según algunos críticos vehicula religiosidad alternativa y neopagana mientras que según otros representa principalmente un órgano de propaganda ortodoxa, constituye un caso de estudio fascinante para comprender las dinámicas culturales e ideológicas de la Rusia contemporánea. La multiplicidad misma de estas lecturas críticas contradictorias testimonia la ambigüedad y la complejidad del fenómeno. Una revista que nace para extirpar la religión se convierte paradójicamente en un espacio de exploración espiritual multiforme, oscilando entre tradición y sincretismo, entre ortodoxia y esoterismo, reflejando las contradicciones profundas de una sociedad que busca reconstruir su propia identidad espiritual tras décadas de ateísmo de Estado. La parábola de Nauka y Religija ilumina así uno de los aspectos más significativos del pasaje de la época soviética a la postsoviética, la búsqueda de nuevos equilibrios entre ciencia y fe, entre racionalidad y espiritualidad, entre modernidad y tradición, en una sociedad que ha debido repensar completamente sus propios fundamentos culturales y valoriales tras 70 años de materialismo dialéctico impuesto desde arriba. El hecho de que una revista nacida para combatir la religión se haya convertido en un espacio de exploración espiritual representa quizás el testimonio más elocuente de las profundas contradicciones y transformaciones que han caracterizado la historia cultural rusa del segundo Novecento.